los salarios de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá no se pueden bajar y no se van a bajar. Entonces, lo normal es que suban los salarios de México. Pero aquí nos enfrentamos a toda esta estructura de gobierno que dice no, porque es un modelo que están siguiendo equivocado de que hay que poner techos a las negociaciones salariales, a los aumentos de salarios, porque siempre argumentan que son inflacionarios, que si sube el salario la inflación se va a acelerar. Y yo creo que esto verdaderamente se los he probado y dicho muchas veces que no es así, y menos cuando el salario está acompañado de incrementos en la productividad. O sea, si la productividad sube 100%, tú puedes subir el salario 100% o más. El problema es que la productividad sí sube 80% o más y el salario no. El salario sube cualquier cosita. Entonces hay un desbalance y eso lo ven desde fuera y eso pues no permite, porque entonces no es un tratado de libre comercio equilibrado entre las naciones que participan. O sea, están con desventajas y eso hace que no sea atractivo para nadie. Por eso decía, como ejemplo, en el caso de la política laboral, no es tan sencillo decir, ahora sí vamos a diversificarnos y a tocar la puerta en otros países para que nos labren y celebrar tratados de libre comercio. Y ya se dieron cuenta que no. Entonces, eso tiene que cambiar. Y va a tener que cambiar sobre otras bases todo. Es la política económica en general. Yo ayer publiqué un artículo en el periódico La Jornada, donde hablo de que es necesario un cambio profundo de la política económica, que verdaderamente abra otro tipo de oportunidades a la industria nacional, de protegerla, pero sobre bases sólidas, y de que los trabajadores realmente tengan mayores beneficios, mayores ingresos, porque eso se va a traducir en un mayor demanda, mayor consumo, y desde luego va a estimular la actividad interna, y ya dejamos de depender tanto del extranjero. No es que vayamos a dejar de depender totalmente, pero disminuye y podemos estimular hacia adentro lo que queremos crear. Empleos de calidad, unas nuevas oportunidades de empleo, bases de infraestructura para establecer a la industria, en fin. Yo creo que todo esto es muy importante que lo estudiemos porque tiene un impacto, como decía, a todos los niveles de gobierno. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante de definición. Estamos en un momento de cambio. Estamos y tenemos que analizar con mucho cuidado todas las propuestas y alternativas. Hay gente que ya no quiere saber de eso, simplemente nomás dice, no, pues yo soy panista, yo soy priista, yo soy de este otro partido, o morenista, o perredista, o lo que sea. Yo creo que la situación se ha complicado tanto que requiere verdaderamente análisis serios en función de la situación real que prevalece en el país y de lo que se necesita cambiar y de qué alternativas o quién las ofrece en serio y a fondo para cambiar. Esto es algo que todos tenemos que evaluarlo con mucho cuidado y desde luego participar. Creo que es una recomendación que pues todos hacemos y nos hacemos, ¿no? Creo que el que no decide y participe en política pues se queda al margen de las decisiones y luego pues no se vale quejarse tanto si no quisimos participar al momento de las decisiones. Pero bueno, ese es otro tema ya más político electoral. Yo creo y ojalá, digamos, todos en este diplomado, a mí me interesa mucho que lo sigamos manteniendo y en alguna ocasión lo platiqué con Abraham Nuncio y con todos los organizadores de este proyecto, sobre todo pues con él que ha tenido esta iniciativa, de que es muy importante que lo mantengamos vivo, que tratemos de crecer con mayor, ampliarlo más y difundirlo más, lo que aquí se discute, porque son temas serios, son gente y profesores serios, conferencistas que desde luego contribuyen con su experiencia y conocimiento a que podamos ampliar la capacidad de análisis de todos. Y desde luego, pues, asumir nuestra responsabilidad. Todos en la trinchera donde estemos tenemos una responsabilidad y hay que trabajar y participar activamente en la sociedad, ¿no? Para mejorar el sistema de vida y el bienestar de nuestro país. Eh, Creo que podíamos, no sé, eh,
tocar muchos otros temas más, pero yo no sé ni cuánto he hablado, no he estado tomando el tiempo en cuenta el tiempo, pero quiero también dejar un margen de poder dialogar y recibir preguntas y respuestas de ustedes. Si hay algo en particular en el que yo pueda contribuir, pues con muchísimo gusto. Fíjense que repasando una cuestión nada más ahorita que hablaba de lo del Tratado de Libre Comercio, al final y escuchando la preocupación de los banqueros allá en Acapulco reunidos, en donde hablan de que los tres temas fundamentales que afectan la incertidumbre son el Tratado de Libre Comercio, la situación político-electoral de México y la inseguridad. No, ellos no hablan de corrupción ni otras cosas, ni del Estado de Derecho, pero yo creo que esos son fundamentales también a verlos y cómo se atacan. Pero yo escribí mi tesis para recibirme como economista, como licenciado en Economía, con algo que está todo interrelacionado y se llama Política Monetaria y Equilibrio Externo. Muy economicista, pero la verdad es que todo se interrelaciona. Es esto que les preocupa ahora mucho a ellos, pues tiene bases ciertas. Las relaciones comerciales también dependen de la política monetaria, la política fiscal y la política económica y se afectan mutuamente. Si suben impuestos de repente en la política fiscal, pues va a tener un impacto. Si se devalúa el peso o se sobrevalúa, pues igual va a tener un impacto. Si el comercio se amplía o se reduce, entonces todo está interrelacionado en el sistema económico. Y lo que unos pierden, otros lo ganan. O lo que unos ganan, otros lo perdieron. Eso es a nivel de personas, es a nivel de países, es a nivel de negocios. Entonces yo creo que es muy importante estar familiarizados, enterados de lo que sucede, estar observando, leyendo y participando activamente. Si en algo yo pueda contribuir, pues con mucho gusto. Algunos de mis compañeros saben que, pues yo digo las cosas como las veo, como las siento y trato de utilizar la transparencia y el manejo de la información y no manipularla para ningún beneficio particular. No siento que tengo necesidad de eso. Ya la realidad por sí misma es dura, es difícil y lo que creo que hay que hacer es analizarla, interpretarla y modificarla en las cosas que estén mal y buscar un mejor país, un mejor modelo de desarrollo económico. Yo lo he mencionado varias veces, yo le he llamado de verdaderamente de una prosperidad compartida, lo vengo diciendo hace mucho, que eso es lo que necesitamos y ojalá pues todos podamos contribuir en ese sentido. Abraham, me gustaría, no sé, quizá escuchar algunas preguntas o inquietudes, si hay algo en lo que quieran que abunde un poco más o que les conteste, con muchísimo gusto. Yo quiero, antes pues de pasarles el uso de la palabra a los compañeros para que formulen sus preguntas, pues felicitarte de nuevo, Abraham, y a toda la Universidad Autónoma de Nuevo León. La verdad creo que ese es un esfuerzo bien importante en un sector que no se cubría y que, como bien tú lo dijiste desde el principio, o sea, hay como que ha sido un sector de actividad, de investigación que se ha descuidado. En la vida diaria todos vamos sobre las necesidades urgentes, sobre los problemas, pero a veces no nos detenemos a analizar qué es lo que está pasando en el mercado laboral, en el mercado de la actividad de la industria manufacturera, del campo, de los servicios. Y como decía, las actividades productivas están interrelacionadas siempre. Entonces, ojalá de esto podamos sacar alumnos bien motivados, que verdaderamente continúen la investigación, el trabajo, que realmente continúen preparándose. México necesita de gente valiosa, de gente con conocimiento, gente preparada, y pues aquí hay un núcleo muy importante y hay que seguirlo fomentando. Te felicito mucho por esta idea, Abraham, y como decía, y a toda la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias y estoy abierto a sus preguntas con mucho gusto, comentarios, desde luego. Muchas gracias. Pues muchas gracias y vamos a dar, si te parece bien, la Correcto, palabra a los compañeros a efecto de que puedan hacer sus intervenciones. con mucho gusto, claro que sí. Gabriel Vázquez Barrios, de la Ahora, sección 304, Asuntos Políticos. Tengo una pregunta, o más bien para, si no hubiera tratado de libre comercio,
para si no hubiera, pues mi pensar es, los capitales son de ellos y las de industrias también son de ellos. Nosotros somos los brazos y la producción o la fuerza de trabajo y los salarios no cambian. La importación y exportación sería de los mismos capitales. Aún así ellos seguirían teniendo margen de ganancias. Antes se manejaba mediante la oferta y la demanda, pero el capital tenía un dueño. Hoy se globalizan y no hay circulante por los salarios bajos. Es por eso que debemos prepararnos, unir esfuerzos para cambiar el modo de ver y vivir los problemas. Si no existiera el Tratado de Libre Comercio, que nos dejaran fuera, aún así la industria maquiladora seguiría pagando lo mismo, pero los capitales son de ellos mismos, tendrían que pagar los aranceles entre ellos, entre esfuerzos, porque aún así nuestra mano de obra sería ganando y sería estando lo mismo. Es mi modo de pensar. Sí, sí, yo creo que es correcto, efectivamente. Aquí lo que pasa es que hay una responsabilidad muy importante de los gobiernos, del gobierno para dirigir la política económica. Por eso yo sugería, no solo en mi artículo de ayer, lo he dicho en varias ocasiones más, es que necesitamos crear y fortalecer una base sólida, industrial, manufacturera, de infraestructura en el país. Y eso se ha descuidado. Y se ha descuidado el campo mexicano. Y se han descuidado muchos sectores. Hace 30 o 40 años el campo mexicano tenía una participación mucho más importante en la economía nacional. Y ahora hasta los productos básicos los importamos. El maíz, el frijol, el arroz, en fin. Es algo que ha dado un giro y un cambio brutal. Entonces, si no hubiera tratado de libre comercio, se complicarían todavía más probablemente las cosas, porque obviamente la competencia, no creo que México estuviera preparado, por lo menos no en todos los sectores, o no en todas las industrias, para competir con la tecnología y los recursos financieros de otros países, de las empresas de otros países. Aquí por eso ha sido siempre muy importante, pero se ha descuidado el fortalecimiento interno de la capacidad de crecimiento interno, de la demanda, el poder adquisitivo. Eso estimula la demanda del consumo, eso crea nuevas empresas, nuevas oportunidades de trabajo, en fin. No necesitamos, debiéramos de depender menos del extranjero, pero esto es una política no de un día para otro. Es una política que requiere un plan de trabajo, dedicarle no 1, 2 o 3 sexenios y mantenerse ahí. Los países que lo han logrado, que lo han cambiado, pues es que fueron consistentes en eso. Yo creo que, no sé si lo mencioné en la ocasión anterior, pero, por ejemplo, los países escandinavos, hace 50 o 60 años eran países pobres. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, y supieron hacer un cambio de política económica, eficientar la economía interna, utilizar los recursos derivados de la exportación, inicialmente de la industria maderera y forestal, de la industria naval y desde luego los del petróleo. Y esto lo hicieron en beneficio del país y esto ha sido muy importante. En México no hemos logrado eso y hemos desperdiciado muchísimo la capacidad de crecimiento de la economía y muchos de los recursos se han perdido, se han desperdiciado. A lo mejor algunos se han invertido bien, pero no creo que en el conjunto, porque no estaríamos en la situación que estamos ahora. Entonces yo creo que esto ya tiene que cambiar, porque efectivamente estamos ante la inminencia probablemente de una cancelación del Tratado de Libre Comercio o de una mutilación de las cláusulas que van a acelerar la guerra comercial, que van a debilitar la posición de las empresas mexicanas. Y bueno, pues una guerra comercial va a afectar a todos. Entonces, aquí es una situación delicada. Por eso también decía al principio que no creo que sea conveniente que este gobierno negocie y termine de cerrar esta negociación. Porque al final, pues, se termina y va a venir un nuevo gobierno. Y si las bases que se negociaron no son las que están de acuerdo con el nuevo programa de política económica del gobierno, pues entonces va a haber ya condicionantes, ya con un acuerdo modificado, tratado, reformado y firmado. Así es que tiene que cambiar y yo comparto esta situación, pero el esfuerzo tiene que ser interno principalmente. El esfuerzo externo es complementario, nunca debe ser al revés.
nunca debe ser que dependa uno de la actividad económica, porque uno nunca sabe. Si uno depende mucho, y Estados Unidos, de que dependemos del 80% de las exportaciones, de repente tiene una crisis económico-financiera brutal, pues se viene abajo toda la capacidad de exportación de México. Se viene una guerra, se viene una catástrofe, entonces no puede uno depender del extranjero, debe depender de los recursos internos, y debe ser una política enfocada a eso, y eso es lo que requiere México. Así es que, pues, ojalá así lo vean, y yo creo que sería mucho mejor que no se negociara nada, nada de fondo al menos, de aquí a 3 meses y medio, 4 meses. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes, Federico. Mi nombre es Jorge Fernández, de la sección 304. Pues primero que nada, ¿no? Felicitarlo por su nombramiento, ¿no? A la candidatura por el Senado, ahí con el partido de Morena. En cuanto a lo electoral, pues nada más un tema, ¿no? Créame que nosotros como pueblo mexicano, como padres de familia que somos y como familia que tenemos, estamos convencidos de cambiar, ¿no? De darle un giro al país, de ver por una perspectiva diferente, de cambiar este sistema o más bien que sexenio tras sexenio nos ha llevado a donde estamos al día de hoy, ¿no? Que es estar perdiendo muchos beneficios para la base trabajadora o obreros que somos todos nosotros, ¿no? Créanme que vamos a hacer todo lo posible y seguiremos trabajando para que este cambio se dé, porque realmente estamos convencidos. Agradecer también a usted por la oportunidad nuevamente de este diplomado, al cual hemos sido invitados y el cual nos está abriendo nuevamente las puertas y más bien los ojos, nos está quitando la venda de los ojos, al igual que el pasado, que fue de globalización. Al día de hoy vemos, pues ahora sí, a puertas abiertas, o se abre como comúnmente se dice la caja de Pandora, de cómo trabaja el gobierno, ¿no? Cómo está compuesto, y que nosotros como pueblo debemos de velar por nuestros intereses y no dejarlo siempre nada más a nuestros gobernantes. Uno de los temas que a mí me ha gustado mucho en este diplomado, lo vimos con una maestra, que es el que nos abrió los ojos en cuanto al significado de la democracia, ya que nos preguntaba, y todos en la mayoría veíamos que la democracia iba por el lado de votar o elegir libremente a nuestros gobernantes. Nos decía ella que no, que es un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, que así lo vieron nuestros mexicanos que hicieron la Constitución, y que pues a través del tiempo se ha estado perdiendo. Para terminar mi exposición, yo tenía pues 3 preguntas, pero ya me las contestó ahorita con varios de sus comentarios. Pero desde su perspectiva o personal, ¿qué probabilidad hay que al tener un gobierno de izquierda, como así le nombran, que va a velar por muchos de los intereses de los trabajadores o los intereses que se hayan perdido, algunas empresas extranjeras con esto quieran retirarse del país? ¿Cree que haya alguna probabilidad de esto? Y muchas gracias, compañero Napoleón. Gracias, compañero. Bueno, miren, yo creo que hay mucha gente que se asusta con los cambios. Hay mucha gente que está preocupada con el cambio ahorita, y lo dicen todos los días. Les preocupa, les asusta, no quieren salir de su nivel de conformidad, de confort en el que están. Y muchas empresas es lo mismo. Y seguramente, y comienzan a especular y atacar a cualquier posición progresista o democrática de cambio en el país, de decir que los capitales se fugarán, que las inversiones se fugarán. Yo a veces pienso, y lo he visto en casos concretos de empresas, que de repente, por ejemplo, hace no mucho que les impusieron a la minería un impuesto del 7,5%. México es de los pocos países que no pagaba impuestos a la minería. No pagan. Hasta países como Perú y otros los tienen. Y de repente todos se enojaron y dijeron, pues si lo aplican y lo aprueban, nos vamos a ir y a llevar nuestras inversiones, nuestros capitales. Y sonó como muy dramático, y un gobierno cuando no está muy cimentado y fuerte, pues se asusta, se preocupa. Y yo por sentido común dije, a ver, los empresarios mineros explotan las minas en base a concesiones. El dueño de los recursos del subsuelo es el pueblo de México. El dueño de los recursos mineros, de la energía, del petróleo, del gas. Entonces son concesiones que se dan por 10, 20, 30, 50 años o más.
Entonces, ¿qué se van a llevar? La tierra, los cerros, las minas, pues no se las pueden llevar, imposible. Aparte no son de ellos. ¿Se van a llevar las inversiones, las fábricas? Pues tampoco, porque es costosísimo y no creo. 3, van a cambiar a otro país que no les dé las mismas facilidades, la exención fiscal, que no les dé estos estímulos que decíamos, por ejemplo, para la industria automotriz, de que les regalan los servicios, los hacen verdaderamente tan atractivos, pues difícilmente en otros países lo van a encontrar, a lo mejor en algunos sí. Entonces, todos estos privilegios no. Entonces yo dije, bueno, esta reacción es un chantaje porque moral y político y de presión hacia un gobierno. Yo no creo que en un cambio de política, y no lo creo si se maneja sobre todo de manera responsable, con programas muy claros de reconstruir la economía, lo que esté mal de la economía, cambiarlo, de enfocarlo con objetivos claros, de que buscamos que México y los mexicanos vivan mejor, que tengan más oportunidades, que haya un mayor bienestar, que se vayan a ir las empresas. Además, yo no sé a dónde se podrían ir, como decía, que les den mejores atractivos y beneficios que los que les dan en México. Entonces, yo creo que probablemente en la discusión sí se va a manejar y se va a decir, a lo mejor ahorita ya en las precampañas se dice, ¿no? No, hay gente que dice, no, es que si llega un gobierno de esto nos va a quitar las casas, nos va a quitar nuestro dinero, nos va a quitar nuestras empresas. Pues no es así, yo no, la verdad no creo y estoy convencido de que eso, aunque se lo propusieran, no lo podrían hacer y sería el caos. Entonces tomar el poder para ayudar y contribuir al caos, pues es peor. No creo, pero sí se va a dar y se está dando a nivel de especulación, lo escucha uno todos los días. El temor al cambio. Y en el fondo es el temor al cambio. Sobre todo a los que les ha ido muy bien, que son los que se han beneficiado. ¿Cuántos mexicanos ya tenemos en la lista de los más ricos del mundo? Y bueno, pues yo creo que esto es algo que se dio en unos cuantos años, 10, 15 o 20 años. Las grandes fortunas en el mundo se han dado a veces hasta en siglos. Tardan mucho, más de generaciones. Esos son todas estas facilidades que se les dan. Entonces, pues sí va a haber a lo mejor manejo de esto, probablemente con tendencias políticas y de crear incertidumbre, pero yo no creo que en el fondo si pasara eso suceda, y menos si se anuncia un plan de gobierno, una política económica general que verdaderamente contribuya a mejorar y a sostener el desarrollo de México en mejores condiciones. Y eso es en beneficio no solo de los trabajadores, es en beneficio de todos, de los propios empresarios y banqueros, y es certidumbre, y si hay respeto al Estado de Derecho es certidumbre, es seguridad jurídica. Entonces, pero bueno, pues puede suceder, va a suceder, seguramente lo vamos a escuchar y conforme se acerque más y el peligro de esas cosas, pero yo creo que realmente poco a poco la gente se va dando cuenta que estas cosas ya no son así y no van a suceder de esa manera seguramente. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Mi nombre es Iván, reciba un fraternal saludo y un fuerte abrazo. Soy de la sección 271. Y el mensaje, pues a nosotros nos queda claro. El mensaje que usted nos compartió el día de hoy. Nosotros pertenecemos a la organización más importante de México, que es el Sindicato de Mineros, y yo creo que todos sabemos de lo que vivimos día a día y siempre estamos detrás de nuestras trincheras y dando siempre la lucha. Y quiero agradecerle, licenciado, por la oportunidad que nos dio de cursar este nuevo diplomado en gobierno abierto y municipio, temas del municipio, porque nos dan las herramientas para nosotros como organización saber cómo deben de trabajar el gobierno, cómo exigirle que rindan cuentas y cómo debe de participar en conjunto con la comunidad. Que no nada más ellos nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que también nosotros como comunidad pues no sé, reformarles, ¿no? A los políticos, su manera de cómo llevan el país, igualmente a los empresarios.
Mi pregunta es esta, licenciado. La presión que se le está haciendo al gobierno mexicano para que incremente el salario mínimo, ¿cree que dé resultado? Esa es mi pregunta y muchas gracias, licenciado. Sí, gracias. Gracias. Yo creo que va a tener que dar resultados. La última vez que estuve en esta reunión que decía de esta ronda de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, estaban los dirigentes sindicales más importantes de Estados Unidos y de Canadá, del Congreso del Trabajo de Canadá, de la Federación Americana del Trabajo. Había congresistas norteamericanos, diputados y un par de senadores. Y entonces todo el mundo preguntaba y decía, bueno, ¿de qué manera incluso preguntaban, y de qué manera podíamos modificar el salario? Y estuvieron insistiendo, tuvimos una conferencia de prensa al final de estas discusiones, porque obviamente ellos sí están preocupados de que se muden, se transfieran inversiones de estos países hacia México, pues porque es cierto, el empleo tiende a disminuir en algunos sectores más que en otros, pero no culpan a los mexicanos, y eso quedó muy claro. Y yo lo hice, es la ambición desmedida de las empresas, es la codicia, es ir a pagar menos a un lugar que les da todas las facilidades en lugar de otro. Entonces, cuando estábamos ahí preguntaron, ya en la conferencia de prensa, algunos periodistas, bueno, ustedes hablan de lo que dije hace rato, de o bajamos los salarios norteamericanos y de los trabajadores norteamericanos y canadienses, que no se puede, o subimos los de los mexicanos para hacer y nivelar un poco más y ser más competitivos. Y entonces dijeron, bueno, ¿qué tanto? ¿Cuánto quieren subirlos? No se pueden igualar de la noche a la mañana. Y dije, bueno, pues claro que no se pueden igualar de la noche a la mañana. Probablemente no se pueden igualar nunca. Pero de que tiene que haber un mayor equilibrio sí se puede hacer. Y entonces insistieron cuánto y cuánto. Y acababan de modificar el salario, el aumento del salario mínimo. Esto fue en enero. Y subieron de 80 a 88 pesos en México. Entonces decían, bueno, ¿cuánto es lo mínimo? Y como que nadie podía, no tenían un dato así de una cuantificación. Entonces, nosotros habíamos hecho un estudio en el sindicato de mineros, y entonces se voltearon a verme, entonces pues me dieron la palabra, yo pedí la palabra, y yo les contesté a los periodistas, delante de todos, y les dije, nosotros hemos propuesto, que el salario mínimo debería ser de 300 pesos al día, para comenzar. Y poco a poco irlo ajustando. O sea, estamos hablando, en lugar de, no sé, ahorita de una diferencia de $120 al día en Estados Unidos, el salario mínimo, contra 4.5 en México con los 88 pesos, más o menos, pues por lo menos subirlo a 15 pesos o 14 pesos, $14 o 15. Y ahí vamos, una estrategia, una política y tal y cual. Entonces, bueno, pues eso suena muy interesante porque no es un cambio brutal. Yo creo que sí, porque la presión va a seguir. La presión va a seguir del gobierno norteamericano, Canadá también lo hace, y va a seguir de los sindicatos, y va a seguir de las organizaciones. Y hace poco escuché una declaración que hizo el secretario de Trabajo de México, donde dijo, o el secretario de Economía, o los dos, o algo así, los que están participando en la negociación, no nos afecta en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio las críticas o los comentarios que hagan los sindicatos del extranjero, las organizaciones. Nosotros sabemos bien lo que estamos haciendo y vamos a seguir así. Pues yo creo que esta es una declaración, pero que les afecta, sí les afecta, y desde luego que va a tener que cambiar, y estoy seguro que sí van a cambiar los salarios y van a tender a mejorar. Y cuando suben los mínimos, en el sindicato de mineros no tenemos trabajadores de salarios mínimos. Entonces no hay un solo trabajador en todo el sistema nacional. O sea, son otros sindicatos más en la industria de los servicios, de la construcción y de todos estos y bueno, esos contratos de protección en las maquiladoras, en fin. Pero yo creo que hay que cambiar esa política laboral. Hay que dejar de enfocarse a crear más empleo de la calidad que sea, al costo que sea. Yo creo que eso no es así, porque se pueden hacer ambos. Ampliar la creación de empleo, pero por supuesto sobre bases más dignas y justas para los trabajadores, para los mexicanos, y es la forma de estimular
a la actividad económica nacional interna, que es lo que necesitamos. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Las felicitaciones ya las recibió y todas se las damos, ¿eh? Y el agradecimiento también. Mi nombre es José Muñoz, de la sección 225, soy secretario local del trabajo. Mi pregunta se la hago así directa porque ya sé que tenemos poquito tiempo. Es con relación a la OMC, licenciado. ¿Es una ayuda, es un apoyo, perjudica o es una opción? Y si es verdad que a México le conviene hacer negocios bajo las reglas de esta organización. Gracias, licenciado. ¿De la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, te refieres? Así es, licenciado. Sí. Bueno, yo creo que es parte de la misma estrategia y política comercial exterior. Hay reglas estrictas que se tienen que respetar entre los países, igual que los tratados, y yo creo que para que estos funcionen y sean eficientes, pues los que lo firman, los países que lo firman, pues deben de respetar y acatar efectivamente lo que se establezca. Por eso sí es muy importante analizar en detalle las implicaciones que tenga para la economía nacional de cada país, estimular las relaciones comerciales. No creo que ningún país pueda vivir en una economía cerrada, y por eso cuando criticábamos lo del muro decíamos, y mucha gente lo ha dicho, pues no hay que construir muros, hay que construir puentes por donde transiten los bienes y servicios, por donde transiten las personas. Pero bueno, hay enfoques. Pero yo creo que sí se deben de respetar las reglas básicas, bien discutirlas, analizarlas y sobre todo pensar en el interés nacional, en la soberanía de un país. Cuando es así, yo creo que se pueden establecer los compromisos en la Organización Mundial del Comercio, en los tratados de libre comercio, que puedan funcionar en beneficio de todos los participantes. Si surge alguna inquietud de venir a tomar aquí a México la senaduría, sí, y si considera que estaríamos mejor con ya sabe quién. Sí, ok, voy por la segunda primero. Yo creo que sí estaríamos con un programa y una certidumbre mayor de política económica, de política social, de actividad, y hay propuestas muy concretas y específicas, y es un cambio de modelo pensando en México y en los mexicanos. Yo creo que la gente no debe tenerle miedo al cambio. Hemos experimentado muchos años las administraciones que han dejado mucho que desear, han agravado los problemas, y creo que es tiempo de que esto verdaderamente haya oportunidades de un cambio, que nos demos todos los mexicanos. En todos los países sucede, además. Sube un gobierno, un partido de derecha, del centro, de izquierda, y las cosas evolucionan, y hay algunos que por supuesto tienen logros más importantes. Aquí no le han dado la oportunidad a este partido, a esta corriente. Ojalá verdaderamente en esta ocasión haya ese cambio, porque creo que va en la dirección correcta de lo que México necesita en este momento. La segunda es, bueno, yo siento muy honrado de que me hayan nominado para esta posición para el Senado de la República. Desde luego que estaré en México cuando ya se resuelva todo este tema electoral. El INE, el Instituto Nacional Electoral, está revisando toda la documentación de todos. No veo ningún impedimento ni jurídico ni de ningún otro tipo que no permita que yo esté por allá. Y más bien es el temor de otros. Pero bueno, y los ataques vienen de ahí. Pues son los mismos que han hecho cosas mal y se han apropiado de la riqueza del país, pero tampoco, pues nadie está en riesgo, ya lo dijo el propio candidato. O sea, vamos a trabajar y a cambiar las cosas que haya que cambiar para mejorar todos, para mejorar el nivel de vida y la esperanza de los mexicanos, y ya vamos a hacerlo de manera responsable, de manera eficiente, y yo creo que, espero que por allá, a lo mejor en el próximo diplomado, ya no estoy a través de esta pantalla, voy ahí con ustedes personalmente y puedo platicar con ustedes directamente. Ojalá así sea. Gracias. Señor, muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, señor, muchas gracias. Pues con el tema que has puesto aquí queda claramente y reafirmado que a 24 años... a más de 24 años que se ha firmado este Tratado de Libre Comercio, pues el menos beneficiado ha sido México y pues por consecuencia el más lastimado, ¿verdad? Mi pregunta, señor, es con referencia a lo que comentaba
de que lamentablemente México depende de sus exportaciones al 80% con Estados Unidos y prácticamente es una dependencia pues total, absoluta en base a eso, económicamente. El detalle aquí es, desde su punto de vista, en qué nos pudiera ayudar, ¿sí?, a corto o mediano plazo, el hecho de que, o cómo nos pudiera ayudar eso, el hecho de que el tratado llegue a firmarse completamente ya con otro gobierno que considero yo que sería muy progresista y lógicamente que con usted ahí en el Senado. Gracias. Gracias. Primero establecería una relación de respeto, cuidando la soberanía nacional en las negociaciones que se dieran dentro de un nuevo gobierno. Y yo creo que debe ser así. México debe poner por delante la soberanía nacional y el respeto de los derechos de los ciudadanos mexicanos. Pero yo creo que simultáneamente a esto, y ahora sí debemos de hacerlo, pero no como se hizo y se anunció hace unos meses de que, bueno, pues ahora sí vamos a cambiar y a negociar con otros. Eso no es así porque no funciona. Si ojalá fuera así, que ese me hizo cara fea o me quiso apretar en esto, negociación o en la otra, pues voy con otro, pero no es así. Pero ahorita creo que sería importante una política de diversificación de la economía nacional. Primero, porque nunca es bueno depender tanto de uno solo, como decía hace rato, porque puede pasar una crisis, una catástrofe, una guerra, cualquier otra circunstancia en ese país y entonces puede causar un grave problema al país por la dependencia tan elevada. Pero yo creo que es el momento de iniciar una política de diversificación seria, responsable, porque además siempre es bueno tener nuevas tecnologías, nuevos servicios financieros, nuevos productos, aprender de otros países. Creo que eso es lo que se debe hacer y eso va a dar resultados en el mediano largo plazo, pero hay que hacerlo ya. Seguir como estamos no creo que nos vaya a resolver los problemas, sino al contrario nos los puede agravar, porque cada vez nos aprietan más, pues porque saben que estamos débiles, porque dependemos altamente de ellos. Entonces, pues es como tienen el sartén por el mango, y yo creo que lo mejor entonces es dejar a un nuevo gobierno que negocie sobre otras bases, cualquiera que sea el resultado de este Tratado de Libre Comercio, o de cualquier otro que se pudiera firmar. Pero creo que es importante que se dejara ya la nueva administración del país, la negociación y la renovación o cancelación o cualquier alternativa que se presente para este tratado. Gracias. Muy buenas tardes, señor. Mi nombre es Mariela Sánchez Casas, de la sección 302. Es para hablar acerca de la responsabilidad de los gobiernos. Usted mencionaba los gobiernos estatales, municipales y federales, de poner restricciones para cuando las empresas se sitúan en México. La importancia de nuestros contratos colectivos de trabajo que tenemos para proteger los derechos laborales de los trabajadores. Ok. La pregunta, señor, es en base a usted cómo considera viable. Usted decía que no considera viable que se cancele el Tratado de Libre Comercio. Entonces, ¿cuáles serían los beneficios si en algún momento se modificara este Tratado de Libre Comercio? Sí. Bueno, yo lo medía por los resultados que hemos tenido en el país. Ya dimos las cifras y los datos más importantes. Hay sectores de exportación que se han beneficiado, pero no son la mayoría de la población. Entonces, yo creo que tiene que ser una revisión a fondo de estos tratados. Si se modifica, pues desde luego, como siempre, exigir que realmente sea en función y en beneficio de México también, no nada más del más fuerte o del más poderoso, porque no creo que esto nos resolviera los problemas y al contrario, nos los puede agravar más. Por eso creo que un nuevo esquema de política comercial, de política económica, de negociaciones sobre este o cualquier otro tratado nuevo, pues tiene que ir al fondo del tema. México, porque si no nos resuelven ni los problemas para nosotros ni para ellos. Si la queja de los Estados Unidos es de que les estamos quitando sus empleos, pues se los vamos a seguir quitando sin querer, no es una decisión de los trabajadores. Es porque las empresas se van a seguir moviendo, pues ¿por qué van a pagar en un lugar 100 o 200 o 500 cuando pueden pagar en otros 5 y hacer lo mismo? Pues claro que lo van a seguir haciendo. Entonces, por eso también el gobierno norteamericano modificó la política fiscal y les redujo casi un 20% los impuestos a las empresas
que exportan de Estados Unidos, para tratar de promover que se queden en Estados Unidos y no tengan que salir y compensar esos costos que tienen diferencia entre los salarios allá. Lo que pasa es que en estos países sí hay políticas laborales serias, sí respetan los derechos de los trabajadores y son sistemas que verdaderamente traen beneficios para sus trabajadores, sistemas de seguridad, de protección, que en México los hemos descuidado. A lo mejor en la ley están, pero ya la aplicación y la interpretación de la ley pues es otra cosa. México siempre se dijo que tenía una de las constituciones y de la ley federal de trabajo más modernas del mundo. Pues sí, en el papel y en la teoría, pero en la práctica no. Por ejemplo, los contratos de protección no existen en la ley. Ahora en esta nueva modificación que quisieron hacer de la reforma laboral, querían dejarla en libertad. Qué bueno que se suspendió, por cierto. Y nosotros nos oponíamos a que se aprobara. Es totalmente retrógrada esta nueva reforma laboral que hace unas semanas estuvieron discutiendo y que 2 senadores, uno de la CTM y otro de la CRO, propusieron en contra de los derechos de los trabajadores. Y esto es algo absurdo, aberrante, en contra de los derechos históricos de los trabajadores por los cuales México y los trabajadores lucharon por muchos años. Entonces yo creo que esto ya es algo que tiene que cambiar y desde luego va de la mano con la negociación y la política comercial y la política económica del país. Yo espero que sí se den cambios importantes en función de los intereses de los mexicanos y de la soberanía de México. Así es que, pues, ojalá sí lo logremos. Y, Mariela, pues, gracias por tu intervención. Te mando un beso porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer y yo mandé en un mensaje a todas las mujeres, le hemos llamado a las mineras de acero, una organización de las trabajadoras y de las mujeres de acero que mi esposa Oralia ha encabezado y promovido para que por el día, por su lucha incansable en favor de la libertad y la justicia en México. Así es que felicidades y pues creo que muchas gracias. No sé si hay algún otro comentario, pero creo que con esto ya podríamos dar por terminado porque la verdad sí tengo un compromiso adicional un poquito más tarde. Si no les importa, si... Pues ciertamente creo que debemos cerrar con un espíritu positivo frente a lo que pueda venir, porque finalmente nos encontramos con un personaje, todo el mundo aquí lo ha mencionado, no por su nombre, pero todo el mundo sabe quién es el único que ha hecho campaña de verdad. Y las campañas de verdad se hacen cuando se realiza una actividad de servicio público. No, las campañas es otra cosa. Las campañas simplemente son para decir que de veras en el futuro van a cambiar las cosas, van a salvar a México, pero la verdadera campaña que se puede hacer es cuando se realiza el servicio público. Fuera de él se puede hacer cualquier cosa, pero vaya, pues cae francamente dentro, a veces hasta de la comicidad. Así que te agradecemos mucho, en principio, ¿no?, que nuevamente hayas aceptado nuestra invitación para tener este diálogo que es muy fructífero, sobre todo para los compañeros que nos acompañan. Y te quiero decir que si nosotros hemos tenido esta iniciativa es porque solo en la universidad es posible realizar ciertas actividades. El juego de autonomías es el único que garantiza la democracia. Y si dentro de la universidad no se pudiera realizar actividades de este tipo, pues realmente entonces no estaríamos cumpliendo con aquello que somos y que por décadas, ya 100 años, en este año se cumplen del movimiento de Córdoba, donde nace la nueva universidad latinoamericana con aspiraciones democráticas, no solo para su institución, sino para su sociedad. Y eso es con lo que nosotros queremos cumplir, porque sabemos perfectamente que si este país no crece industrialmente, la investigación en las universidades y en los centros de enseñanza superior del país está condenada.
Así que, pues te agradecemos, te digo, de nueva cuenta tu intervención. Desde luego continuaremos conversando y que la próxima vez pues, ya te tengamos aquí de cuerpo presente. Muchas gracias y felicidades a tu esposa, desde luego, por estar al frente de la organización femenina del sindicato. Yo les comentaba ayer a los compañeros y tú sé tan amable de comentarle que bueno, nos preocupamos por las mismas cosas. Di una conferencia en el seno del Partido del Trabajo acerca del papel de la mujer y de cómo nace precisamente en el seno de los trabajadores, en este caso de las obreras neoyorquinas, el hecho de que nosotros el 8 de marzo conmemoremos su sacrificio por defender sus derechos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por invitarme y yo creo que esto es que tenemos que continuarlo. Cuando uno observa en el mundo, en la historia, la mayor parte de las transformaciones y de los cambios sociales lo han hecho la clase trabajadora y los universitarios, académicos e intelectuales. Y cuando están juntos, pues mucho más activamente y más rápido. Así es que sigamos trabajando juntos. Gracias y compañeras, compañeros, pues felicidades y sigan echando ganas. Necesitamos gente cada vez mejor preparada en México y ustedes son un motor y un pilar muy importante para esto y todos los que están atendiendo estos diplomados. Muchas gracias. Gracias, Abraham. Gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias a ti. Muy amable. Gracias. Miren, esa es importante porque normalmente se tiende a hacer un uso excesivo. Y nada más hay que hacerlo cuando se trate de nombres propios y al principio de frase, punto. En ese sentido no tiene que haber pierde, ¿no? Vamos a pasar. Los signos de puntuación, lo mismo, para hacer claridad en la frase como ya habíamos visto, pues es aconsejable hacer uso del punto y seguido, eliminar hasta donde sea posible, pero para que no se pierda justamente esa respiración y digamos la característica de lo que se quiere poner entre comas, considerando que la coma es en realidad como un paréntesis. Es como un paréntesis que se establece entre lo que aquí se dice y lo que aquí se continúa diciendo respecto a esta parte de la oración. Entonces, esto como que va quedando en paréntesis, pero hay que hacer lo posible porque esto que se dijo acá antes de las comas se continúe aquí en lo que sigue de la frase y como dice aquí hay otra cláusula, ¿no? ¿Verdad? Se introduce otra explicación porque como veíamos en lo anterior, todo esto sirve para que quede más clara la exposición de aquello que se quiere decir. Entonces, los signos principales pues son el punto, que todo el mundo conoce, ¿no? La coma, el punto y coma que es más difícil de manejar. A ver si tenemos ahí el punto y la coma, los dos puntos. Miren, los dos puntos sirven, como ustedes saben, ¿no? Para una enumeración, ¿no? Una lista. X, Y, Z, después de los dos puntos. Pero también para dar la explicación de aquello que está antes de los dos puntos, ¿no? Entonces, esto tiene su importancia. Muchas veces se pueden, por ejemplo, eliminar los que, el relativo que, ¿no? Le pone uno o dos puntos y entonces se puede explicar aquello que queda
entre una coma, un que y el punto o la otra coma, ¿verdad? Si es que hay más de varios elementos que se tengan que manejar. Entonces, dice aquí, si quieres leer, por favor. 2 puntos. Este signo de puntuación representa una pausa mayor que la de la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente. Un uso importante y frecuente de este signo es introducir citas textuales, uso que a veces se le atribuye incorrectamente a la coma. Muy bien. Continuamos, por favor. El punto y coma. Decía yo que es un poco más difícil de manejar. Se trata también para auxiliarnos en la enumeración de frases más largas que simplemente una palabra o dos, ¿no? Y hacer que varios elementos de la frase se puedan ir enumerando después de cada punto y coma. Sirve también para que, como en esta frase, ¿no? Haya dos elementos de una misma idea y que se puedan simplemente dividir por el punto y coma, como aquí se ve. El punto y coma es un signo de puntuación. Punto y coma gramaticalmente se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Entonces, como ustedes ven, es una suerte de mancuerna la que se establece aquí, nada más que hay una idea aquí y otra muy estrechamente vinculada a la primera, con la que el punto y coma permite que se dé la idea de que es una idea de dos frases, ¿no? Muy bien, o de una sola frase, pero con dos elementos. Los puntos suspensivos, ¿quién lee, por favor? A ver. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos son 3 puntos sin espacios entre ellos. Son un único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra, frase u oración en lugar del punto u otro signo. Se utilizan para dejar en duda, continuación o en suspenso una acción y son alineados horizontalmente al nivel de la línea base de escritura. Muy bien, todo esto que no se los voy a explicar porque de alguna manera les voy a enviar el material, lo vamos simplemente leyendo. En algunas cuestiones lo explicaré brevemente. Las comillas. Las comillas son signos de puntuación que se colocan al principio y al final de las frases. Palabra escrita como citas, ejemplos de aquellas que se quiere destacar, ya sea por importancia que le dé el autor o por su carácter irónico, vulgar o extranjero e impropio de la lengua que se está usando. A pesar de que está verdaderamente extendido el uso de las comillas inglesas, es preferible emplear antes las angulares o españolas y reservar aquellas y finalmente las simples para cuando deban entrecomillarse partes de un texto ya entrecomillado. Sí, lo que pasa es que aquí, prácticamente todas las máquinas traen las comillas inglesas y son las que utilizamos porque no hay más. O sea, las españolas o las castellanas, ¿no? Angulares, esas pues prácticamente no vienen en el teclado, ¿no? Entonces, pero para establecer, digamos, lo que es un término que requiere de comillas dentro de la frase, pues se utiliza una comilla, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, acá, los paréntesis. Pues los paréntesis, más o menos la gente tiene una idea de que se trata de
poner en una cuestión de medio punto y aparte algo, o cuando se dice algo que se quiere como ironizar, o bien cuando, como en un parlamento en el teatro, ¿no? Se está hablando y se voltea el actor, la actriz, y algo le dice supuestamente en secreto, ¿no?, a otro actor, otra actriz. Entonces, siempre el paréntesis juega el papel de algo que se dice en altavoz, en secreto, para destacar algo correspondiente, desde luego, al elemento que uno está tratando, ¿no? Los corchetes casi no se utilizan en la redacción porque allí significa la posibilidad de que algo se enmarque dentro de la frase que no corresponde precisamente a esta, sino que es algo como extraño a la frase, pero que se trata de poner allí para que se entienda que precisamente no es parte del discurso, sino que viene de otra parte, ¿no? Las llaves, pues todo el mundo sabe, tienen un papel para establecer una mayor pausa. Cuando están juntas, es decir, cuando sirven de un paréntesis más largo, igualmente para significar que estamos hablando de un elemento todavía quizá más extraño al de la frase que estamos empleando. Y cuando están separadas, quiero decir, pues bueno, ya saben ustedes, pueden abarcar 2, 3 elementos, ¿no?, enumerados de alguna manera, que corresponden a una suerte de parentela, ¿no?, que guardan entre uno y otro. Muy bien. Aquí abajo, ¿alguien quiere leer esta parte? Para distinguir ambos paréntesis se usa decir paréntesis que abre o paréntesis izquierdo al símbolo, paréntesis que cierra o paréntesis derecho al símbolo. Eso es lo mismo. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia cuando uno abre un paréntesis y la frase empieza con mayúscula y es completa la frase, entonces el paréntesis se pone al final y el punto adentro. Ya son cuestiones así como un poco más de minucia de la redacción. Obviamente pues los utilizan sobre todo los editores, ¿no?, o los correctores, que ya saben que el punto va dentro del paréntesis o fuera, va dentro de las comillas o fuera, dependiendo de si la frase es completa o no, ¿verdad? Muy bien. A ver, aquí por favor las comillas. Igual que las comillas, cuando se usa de emplear varias veces en un mismo fragmento, se utilizan de la siguiente manera. Aquí ven ustedes primero los paréntesis, luego los corchetes y finalmente las llaves. O sea, son elementos, por así decirlo, más externos, ¿no? Los que van en el corchete y todavía más aún los que van entre llaves. Por favor. ¿Quién sigue? Por favor. El guión. El guión de menor longitud. El guión de menor longitud que la raya tiene 3 usos principales. En primer lugar, se utiliza como signo para unir las palabras. En segundo lugar, muestra la división de palabras a final de una línea y, en tercer lugar, se usa en obras como diccionarios para marcar la separación entre las sílabas que componen las palabras. Bueno, eso finalmente no se lo voy a explicar. Lo de la raya todavía es algo que requiere un poco de explicación. Se emplea sobre todo
y pegando la palabra a la propia raya cuando se trata de parlamentos, ¿no? O cuando, por ejemplo, aquí se está empleando un cierto discurso y se quiere poner como entre paréntesis lo que así dijo fulano y se cierra acá adelante, ¿no? Entonces es como para advertir que alguien que está hablando, y se lo cita entre comillas, ¿no? Ha dicho algo, ¿no? Continuamos. La raya. Sí. Que no debe confundirse con el guión bajo, especialmente en contexto informático, ni con el guión, el cual es más corto, ya que tiene uso y significado muy diferente. Se usa para introducir un inicio dentro de un periodo más extenso y más señalar en los diálogos la intervención de cada locutor y los comentarios, inicios del narrador. Escribe a dos, una para abrir y otra para cerrar, excepto cuando el diálogo no prosigue, que es recomendable suprimir la última y sustituirla por el obligatorio punto. Además, se escribe separadas del resto de la frase con un espacio y pegadas al propio inicio. En el caso de los incisos puede sustituir a la coma para mayor aislamiento de los mismos y también a los paréntesis, pero para expresar un menor. Sí, como pueden ver, todos estos signos sirven simplemente, como dice ahí el texto, para aislar algo que requiere de precisión. Si lo dijo alguien más, si se quiere enfatizar algo, ¿no? Darle un poco más de tinta, etc. Entonces, yo les pido simplemente que los vayan viendo, pero que los comparen con lecturas, y sobre todo estas lecturas están en los libros, es más difícil encontrarlos en periódicos o revistas. Normalmente están un poco más en los libros, ¿no? Y sobre todo en libros que tengan que ver con cuestiones literarias, no tanto técnicas. Las técnicas utilizan más esa redacción a la que me he referido, que es hacer el uso del punto y seguido y la coma solo cuando sea muy necesario, para dar claridad al lector, ¿no? La lectura técnica no lo lleva a uno tan fácilmente, se la tiene que estar explicando por aquello a lo que hace referencia. Entonces, al final les voy a recomendar unas lecturas, ¿no? Que son, pues, no solo agradables, ¿no? Sino que permiten que el uso de todas esas cuestiones gramaticales a ustedes pues les resulten más fácil de digerir. Los signos admirativos y de interrogación. Pues bueno, el signo de interrogación ya saben ustedes, ¿no? Y el de admiración lo mismo. Lo que pasa es que, como veíamos hace rato, ahora en cuestiones de informática, que aquí se veía, o sea, en la comunicación vía internet, todo esto, pues a veces la gente pone 2 o 3 acá como para darle también más énfasis a aquello que quiere comunicar, o sea, una gran admiración por algo, ¿no? O bien que la pregunta es sumamente evidente, entonces se ponen 2 o 3 signos. Vamos a pasar. La cita es lo mismo. ¿Quién está acá? Sí, por favor. Las citas son las referencias de otros autores para dar crédito de sus ideas en el documento que se elabora. Las citas se utilizan para reforzar ideas, resultados y datos, dar puntos de vista, ejemplos, para profundizar o amplificar los argumentos propios del trabajo a elaborar. Existen 2 bloques
marcados en la clasificación de las citas textuales y las bibliográficas. Que son normalmente las que ustedes van a manejar en sus trabajos. Por un lado, donde dicen a alguien, bueno, pues, abren comillas, ¿no? Quizá después de 2 puntos, o bien cuando se abren las citas, vamos a decir que yo tomo esta parte de un texto diferente, lo cito aquí, no empieza en mayúscula y entonces se ponen las comillas y los puntos suspensivos aquí. Entonces eso significa que la frase no empieza donde aparecen las comillas, sino que es simplemente un fragmento de la frase que indica además que hay algo detrás, ¿no? Que no es un párrafo completo. Sí, que no es un párrafo completo o que no es una frase completa. ¿Sí? Como en el caso de respeto al derecho ajeno a la paz, que siempre cortan ese pedacito. Sí, exactamente. Exacto, ¿no? Muy bien. Hace lo que mencionaba, lo de las comillas y lo de las inglesas y las españolas. Y no hay problema en si uno utiliza las españolas y luego las... Pues solo que tengas en tu máquina las españolas, pero son las... Vienen ya los cochecitos. Pero esos no son. No, porque esos son de más o menos, o sea, para indicar matemáticas más o menos. Sale mayor que Nemoaski, pero... Sí, pero eso casi no se utiliza. Digo, finalmente en una redacción no se utilizan tan frecuentemente. Lo que pasa es que te digo que para las comillas, pues en las máquinas vienen solo las inglesas, ¿no? Y solo en las editoriales es cuando uno encuentra, porque son máquinas más complejas, ¿no? El teclado más complejo, quiero decir, pues ahí sí vienen las españolas, ¿no? Pero digamos, finalmente si ustedes encuentran la manera de poner las españolas y dentro de lo que están citando hay una cita, pues ponen las inglesas. Y si dentro de las inglesas todavía hay algo más que se tenga que decir, citable, pues se pone una comilla y... Bueno. Maestro, en relación a las citas, se rigen por unas reglas, ¿no? Las reglas APA, porque hay diferentes maneras de citar también para la realización de trabajos. Para la realización de trabajos hay, digamos, por lo menos el método APA, que es más fácil de manejar para textos extensos, ¿no? Donde hay que ver aquello que se cita pues al final del trabajo. Pero yo prefiero el método Chicago, donde para un artículo, por ejemplo, que es el que ustedes harían, un paper, como le llaman en Estados Unidos, la cita aparece al calce, ¿no? A pie de página. Y entonces pues, es más fácil estar consultando la llamada, como se le determina, y el texto al que se refiere, ya sea un libro, la ampliación de lo que uno está diciendo acá arriba, es decir, un comentario propio, el comentario de alguien más, cualquier cita, ya sea de libro, periódico, revista, liga, de las que ahora sabemos que se utilizan pues, precisamente en esto llamado intertexto, ¿no? Que es lo que permite la cibernética en la comunicación por computadoras, ¿no? Muy bien. Entonces, si quieren seguir leyendo, por favor, quien esté con el micrófono. Por favor, María. Se utilizan comillas dobles para presentar las citas textuales cortas, menos de 40 palabras, cuando están incorporadas en la redacción del párrafo.
La transcripción de las citas largas de 40 o más palabras se presentan en párrafo separado y no lleva comillas. En este caso, el cambio de espaciado y la sangría en ambos márgenes sirven para indicar que se trata de una cita textual. Miren, aquí está el ejemplo, pero en realidad esto que se llama cita abando, empieza en un sangrado de 3, 4 caracteres, ¿no? Y da hasta el final del margen derecho, ¿no? Entonces, el ejemplo está aquí, pero es como debió haber empezado aquí, ¿ven? Más o menos es así, ¿no? Esas citas abando que no requieren comillas, pero como llevan mucho más de 40 palabras, vamos a suponer que es un párrafo de este vuelo, pues entonces se cita abando, de aquí para acá, ¿no? Bueno, muy bien. Por favor, la siguiente. Ejemplo. La lectura del ejemplo. Es claro cuando miramos al estado teológico kantiano, entendido como una investigación sobre la naturaleza íntima de los seres, hacia sus causas primeras y finales. Bueno, eso ni yo lo entendí, ¿eh? Así que ustedes considérenlo, ¿no? Lo que pasa es que, miren, ha habido pensadores como en los años, fines de los años 80, principios de los 90, aparecen varios en Estados Unidos, ¿no? Fukuyama, por ejemplo, Francis Fukuyama, o otro pensador, bueno, Hayek. Entonces dicen, es que ya se acabó la historia, ya aquí con los cambios que ha habido y al caerse la Unión Soviética, ya se acabó la historia, ya no hay más, digo. Entonces, ha habido pensadores que han tratado de esa manera, pues, de convencernos de que confórmense porque ya no hay más, ¿no? Hegel, por ejemplo, decía, bueno, es que ha habido varios estadios en la historia de la humanidad. El estadio mítico o mitológico, el estadio religioso, ¿no? O propiamente místico, y el estadio espiritual, donde el espíritu ha cuajado, sobre todo en el estado. Este es el estado que nos tocó, qué maravilla, ni le muevan, ¿no? Y lo mismo con aquí. Lo que quiere decir es que hubo lo mismo, un estadio pues mitológico, un estadio religioso, más o menos lo mismo, y un estadio positivo. Es decir, el estadio positivo es el capitalismo, ya no hay más. Entonces, simplemente eso para, digamos, su colecto no requiere de mayor explicación en términos de lo que estamos viendo, ¿no? Simplemente esto lo tomé de alguna parte, ya no me acuerdo de qué, no es fácilmente entendible, ¿no? Pero sirve simplemente para explicar lo que estamos tratando. A ver, por favor, ¿alguien más? Ah, dame la siguiente, si eres de la mano. Sí. No, no, la que sigue, sí. Sí, aquí. Eso ya lo explicamos, ustedes lo van a ver, las citas que, las palabras pues, o las frases que van dentro de las citas, pero sí, como su trabajo va a requerir que hagan citas, pues mejor vamos leyendo estas cuestiones, ¿no? A ver,
¿Alguien más? Si la cita se encuentra dentro de una oración en la cual ya se ha indicado el apellido del autor, en este caso se coloca el año de publicación del material citado inmediatamente después del apellido y dentro del paréntesis. Al cerrar las comillas de la cita se coloca otro paréntesis con el dato de la página y se termina con un punto. La estructura básica es la siguiente: apellido y año. Bueno, yo les voy a dejar la libertad de que si ustedes ya conocen el método APA de citas, pues hagan su trabajo con el método APA, no pasa nada. Cuando se trata de referirse a un autor y al final es donde ya su edición o el año de la edición a uno le advierte que pues ese es el libro que escribió, el artículo que precede a la cita. El paréntesis con el dato del número de páginas se coloca al final del párrafo de la cita. Si la cita en el párrafo donde se introduce se menciona el autor y la fecha integrada en la redacción, en este caso solo el número de la página aparecerá entre paréntesis al final de la cita. Ejemplo, ahí está el punto y comilla: en 1988, Smith reportó que el efecto desapareció cuando las conductas fueron estudiadas de esta manera. Y ahí se aprecian las comillas y los demás. Sí, miren, hay una cuestión. A veces, para advertir que falta, digamos, un fragmento a efecto de que adquiera sentido lo que se está diciendo, pues el redactor lo introduce, ¿no? Ahora, también esos corchetes sirven para poner puntos suspensivos aquí o un paréntesis y con ello significar que se trata de un párrafo o de una cita que no está en donde se ubica la cita original, sino que está en otra parte y aquí simplemente se la pega. Son dos citas de hecho, pero como se trata del mismo autor, el mismo tema, algo que tiene una relación estrecha, entonces se pone un paréntesis, los 3 puntos, y eso significa que, bueno, son párrafos diferentes del mismo autor, sobre el mismo tema, etc. Muy bien. Como quiera, yo les digo, pues, les voy a mandar tanto esta presentación como la anterior. Hay algunas variantes, pero ahí ustedes van a encontrar lo suficiente para hacer una redacción, ¿no? Como es la de la investigación de su tema, que yo les pido que lo vayan de alguna manera ubicando, ¿no? En relación con los diversos cursos que van tomando, a efecto de que de una vez lo vayan trabajando. No se trata pues de un material así muy extenso, pero sí de que ustedes transmitan una idea acerca del municipio, de sus funciones, de los problemas que se presentan acerca de los gobiernos municipales, de cómo se los elige, etc. Bueno, muy bien. ¿Qué nos falta por leer? Ya se leyó. Adelante, por favor. Bueno, la cita bibliográfica, que es la que ustedes van a emplear más que cualquiera otra, aparte de la cita textual. En realidad van a emplear, por un lado, la cita textual, casi siempre, ¿no? Porque van a tomar de un autor una frase o un párrafo, y las citas bibliográficas, la fuente de donde ustedes tomaron la idea, ya sea que la interpreten o que la citen textualmente, ¿verdad? Entonces, ¿quién sigue en la lectura? Por favor. Citas bibliográficas. La cita bibliográfica es el conjunto de elementos que describen una obra. Aparece generalmente en la bibliografía o en una lista situada al final de cada capítulo. También puede aparecer
en una nota a pie de página o final. Antes de citar un texto, es preciso distinguir de qué tipo de obra se trata, si es una obra impresa o digital, si es una revista, periódico, libro, entre otros. Muy bien. A ver, por favor, ¿le pasas? Bueno, aquí simplemente yo les voy a dejar esto para que lo vean. No lo voy a explicar, finalmente es muy claro, ¿no? Cada uno de los aspectos que se requiere para hacer citas de libros. Dale. Bueno, aquí los ejemplos, pues ya los ubican a ustedes, ¿no? Si tomaron alguna cita de una revista, pues bueno, también se dice cómo citar y el ejemplo correspondiente. Por favor. La cita de artículos de periódico, lo mismo, aquí están los ejemplos. Las citas de página web, que pues ahora son como en práctica de la regularidad. A ver. Tengo una duda. Bueno, los ejemplos que hemos estado pasando, los títulos no están en cursiva. Y a ver. Los títulos de los libros se cambian a cursiva. Aquí tiene su razón. Aquí tiene razón. El compañero tiene razón. Los títulos van en cursiva. Pero si es el título de un artículo, ¿no? El título de un artículo va entre comillas y luego se dice en, y ya el título del libro, el nombre del periódico o revista, etc. Es decir, hay su diferencia. Si se trata de un artículo, de un capítulo de libro, o bien de revista. Exactamente, ¿no? Entonces, cuando se trata del título de un libro, de una película, de cualquiera otra fuente impresa, iconográfica, digital, etc., entonces hay que emplear las cursivas, ¿verdad? Y otra duda, la fecha no es mes en letra, y luego el día, y luego coma y el año. Lo que pasa es que aquí ese no es el método APA. Ya. Okay. Sí, ese no es el método APA. O sea, esa es una cita de página web. Es diferente, ¿verdad? Vaya, aquí se llama el libro cómo se elabora una cita bibliográfica, ¿no? Muy bien. Y ahí está pues una liga, ¿no? Lo conocemos como liga o enlace. Por favor. Ahora, aquí van las recomendaciones prácticas. ¿Quieres leer, Mariela? Recomendaciones prácticas de redacción. 1. Fijarse bien, cuando se toma un libro, de qué manera está ordenado, sus cubiertas, la portada, la hoja legal, el paso de un apartado o capítulo a otro, la colocación de citas textuales y bibliográficas, el índice, los anexos, etc. ¿Nadie trae un libro? A ver, ¿empezamos? No hay que viajar sin libros, ¿eh? Muy bien. Está muy bonito el título, ¿no? Perdona si te llamo amor. Muy bien. Entonces, esto va, como decíamos, en cursivas ya en la cita. Entonces, estos se llaman cubiertas. Normalmente se les llama portada
a esto, pero no es la portada, no, son las cubiertas. Y a esta se le llama primera de forros, segunda de forros, tercera de forros y cuarta de forros. O sea, técnicamente es como deben manejarse estos términos respecto al libro, porque normalmente uno lleva y trae los libros, pero no se fija cómo están hechos, ¿no? Cómo están ordenados. Entonces, sus cubiertas, la portada es esta, miren, donde vienen los datos básicos del libro, ¿no? Esta es una portadilla, no vienen los datos básicos, y esta sí, donde viene el autor, pudiera venir primero el título, luego el autor, aquí viene el título, hay una traductora que se llama Cristina Serna, está editado por Planeta. Casi siempre antes en la portada venía la fecha, y a mí me parece que debía seguir siendo así, pero la han eliminado. Claro, uno donde puede encontrar la fecha y el lugar donde fue impreso el libro, pues aquí, y donde vienen los derechos de autor. Esa es la página legal del libro, ¿no? Entonces siempre hay que tenerlo en cuenta para a veces ciertos propósitos que de repente no se presentan, ¿no? Pero a mí pues me ocurre muy seguido que requiero el lugar, la fecha donde se publicó cierto libro, ¿no? Pues entonces está en la página legal. Entonces, aquí, a continuación, ¿quién estaba leyendo? A ver, ¿tu compañero? Fijarse bien. Fijarse bien, al leer un texto como están escritas las palabras y de manera se hayan ordenadas las frases. ¿Y de qué manera se hayan ordenado? Lo que les había dicho al principio, ¿no? Bueno, después. Emplear oraciones breves y ordenadas, sujeto, verbo y complemento, y que cada una termine en un punto y seguido. Muy bien. ¿Luego? Intentar que dentro de una frase y de una frase a otra que declare la situación, existencia y acción o acciones del sujeto. Ejercitarse en la redacción copiando textos de libros bien... Es copiando, Digo, parece como si fuera bueno, a ver. De textos de libros bien escritos, generalmente de textos clásicos, y luego, ya sin tener a la vista el original, redactar un texto de las ideas que ésta contiene. Miren, antes nos hacían copiar, así... copiar con I, ¿no? Nos decían copiar con I, textos simplemente para escribirlos como los veíamos escritos. Esa práctica se hace bien. Sí. En caso de la Biblia, en la preparatoria, la mitad de la Biblia la tuvimos que mecanografiar. Pues fíjate. Entonces, la Biblia tiene una virtud. Si ustedes ven las Biblias, están ordenadas por libros, ¿no? El libro del Génesis, los reyes, los profetas, etcétera, ¿no? Pero luego, en su escritura, ahí hay una sabiduría muy evidente, y de allí, por ejemplo, que el periodismo y la literatura en general de los sajones, de los países sajones, ¿no? Tenga que ver con esas características de los versículos bíblicos, que son breves, ¿no? Las máximas, los salmos, todo eso que ustedes encuentran en las Biblias son breves, y los versículos no se llevan más de esta extensión. Entonces, la Biblia realmente es un libro que enseña a leer y escribir a la gente. Y por eso es que, digamos, los norteamericanos, los ingleses, no tienen mayor dificultad al redactar, porque
desde muy niños están leyendo la Biblia, o sea, la religión. Entonces, acá entre nosotros, este tipo de lectura y redacción, pues no lo conocemos, o bueno, por lo menos no está tan extendido, sino en iglesias llamadas evangélicas, donde el régimen pues es el de la lectura bíblica, ¿no? Muy interesante por lo demás. Digamos que ahí como asistente mío tengo a un pastor y entonces yo le aprendo muchas cosas. ¿En dónde vamos? Ya se terminó. Sigue. Bueno, el que sigue, ¿no? Es la lámina ya está leída. Ah, por favor. Miren, las lecturas. Solo quiero dejarles así como recomendación lo que yo les decía, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Pero eso hay que traerla siempre. Hay ediciones de bolsillo, ¿no? Si van en su auto o si no van en la bolsa, siempre hay que traerla porque muchas arbitrariedades se cometen en este país en contra de la Constitución y en contra de quien tiene la desgracia de ser tratado por alguna autoridad. El libro de la imaginación, que esto debiera ser, como dijo el compañero, en cursivas, es un título, ¿no? El autor, y aquí está, bueno, el Fondo de Cultura Económica, esto es un nombre propio, debiera ser, la razón social va con minúsculas, pero bueno, la oveja negra y demás va junto, fábulas, se lo dicté pues a otros asistentes, ya no salió como debía ser, de Augusto Monterroso. Son textos breves. Este libro es una maravilla, realmente, el libro de la imaginación. Son pequeños relatos, son máximas, son sentencias, qué sé yo, pero la verdad uno lo puede traer, lo puede leer en el buró, en el baño. Ahora lo puedo decir sin mayor rubor, porque de chavo, gracias, de chavo pues yo leí en el baño como todo el mundo, pero no lo confiesa, hasta que no leí un libro que se llama Las Confesiones, ¿no? Y entonces, este libro, en este libro, ¿no? Su autor dice que él pues, leía en el retrete, ¿no? Así que en ese momento dije, pues, qué bárbaro, si este filósofo leía en el retrete, pues yo, ¿por qué no? Fantástico. O sea, ya me liberó de la pena de leer en el retrete. Entonces, esas lecturitas, la verdad, son muy placenteras, están perfectamente bien escritas, ¿no? Es una prosa inteligente. Me faltó una que todo el mundo también debe leer. Es el libro que le regaló Chávez a Obama, ¿no? ¿No recuerdan ustedes cuál fue? Las venas abiertas de América Latina. ¿Tú te acuerdas del autor? Es un periodista, pero no me acuerdo del nombre. A mí se me fue ahorita, pero bueno. Las venas abiertas de América Latina. ¿Escribe de fútbol? Sí, también. Eduardo Galeano. Gracias. El autor es Eduardo Galeano, pero es un libro que todo el mundo debiéramos leer, porque son ejemplos de las luchas, las conquistas, ¿no? Los alcances que han tenido nuestros pueblos a lo largo de la historia. Por eso es que Chávez se lo regaló a Obama, ¿no? Es una suerte de síntesis de esas luchas, de esas conquistas,
de esos avatares a través de los cuales hemos cursado nuestra propia historia. Les agradezco mucho. Cualquier cosa me escriben, ustedes tienen mi correo, o a Sally, les escriben, y ya me dejan saber cualquier pregunta que quieran hacer, ¿no? Yo las contesto de inmediato. Eduardo Galeano. Y el otro, bueno, el que les decía de las confesiones, el Rousseau.